a esperar un puntizico que están entrando ahora presto algunas más a nuestro encuentro y ya estamos al empezar. Ahora sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos que nos vienen a visitar en nuestros encuentros de Alhad. Estamos siempre muy contentos que nos acompañen cada Alhad en lo que les queremos a mostrar enteramente hablado en ladino nuestro programa. Así que ahora voy a hacer la presentación de cada Alhad. Como ya sabes, somos 10 instituciones que tomamos parte de estos encuentros de Alhad. Cada una tiene su turno, un Alhad, cada 10 Alhades y cada uno tiene un balabay que la representa y convida cada Alhad diferentes musafires. Ahora, para el próximo Alhad 27 de diciembre, vamos a tener a la Autoridad Nacional del Ladino con su balabaya Tamar Alexander y su musafir Eliezer Papo, que hoy será nuestro balabay por el Centro Gaon. Ellos, el siguiente Alhad, nos van a presentar Vos encantamos y vos discantamos los precantes y la tradición curandera sefaradí. Oh, tenemos un doble. Me estoy sintiendo a mí. Bueno, esto será el siguiente Alhad, como vos dije, los precantes y la tradición curandera sefaradí. Un sujeto muy, muy interesante. Esto será a la misma hora que este Alhad, a las 13 horas de Argentina, y ya miraré las horas en nuestro reclamo. Si querés demandar alguna cosa o horario sobre el lugar donde estás morando, solamente vos tenés que demandar a sefarad.com o a cada una de las instituciones que vos va a decir cuál será el programa y la hora en que lo vamos a hacer. Si pediste algún programa o querés mirar otra vez uno que ya pasamos, aquí en sefarad.com TV tenés todas las actividades que hicimos de encuentros de Alhad. Así que podés mirar a la hora que vos place. Si vos querés dar una ayuda para los costes de estos encuentros que hacemos todos voluntarios y no tenemos paras que nos vienen, solamente lo que vosotros nos das cada Alhad, entonces lo podés hacer en sefarad.com, raya encuentros. Aquí vas a encontrar el modo de darnos nuestra ayuda y estamos muy, muy, muy regraciados con todos los que nos están ayudando a continuar nuestro labor aquí en Encuentros de Alhad. Y ahora sí, preparar la cara que vos va a doler para pichar de la risa. Muestra de risa, caras de risa. El humor en la cultura sefaradí con nuestro balabay Eliezer Papo y nuestra musafira Karen Gershon Sharhon. Hola, Eliezer. Shalom, shalom. Buenas noches o para vosotros en Argentina, buenos días. Antes que todo, a Karen no hay que representarla, no solamente que participa en estos encuentros nuestros como musafira, sino que también no hay ni una sola persona que hable nuestra lengua en este dor nuestro que no la conozca. Hasta que españoles me llamaron una vez de una televisión española y me dijeron que quieren hacer un documental y para ello tienen menester de una persona que les cante un poco de romanzas. Les dije, Karen. Me dicen, perfecto, y también un poco de canciones líricas. Les digo, perfecto, Karen. Y me dicen, y bueno, y también un poco de la tradición del Cal, música litúrgica. Les dije, Karen. Y me dicen, y también queremos registrar algo del teatro. Les digo, Karen. Me dicen, ¿hay alguna más afuera de Karen? Les digo, hay muchos, Ama Karen es una, y con ella tenés
No es como se dice en las reclamas del café, 2 en 1 o 3 en 1, sino 50 en 1, como con Alibaba. Ancina que a Karen no hay que presentarla, es la redactora del El Amanecer, bueno, es Karen. Karen es la institución. Hay un cuento muy lindo en el Talmud, donde a un famoso rabino, uno de sus talmidim va hablando de él y lo llama por su nombre. Me parece que era Yohanan. Y dice Yohanan, y le dicen todos, Yohanan, ¿cómo lo llamas, Ancina? Yohanan, Ribi, Yohanan. Y dice, no, no, no. En muchos casos el Ribi es más grande que el Yohanan. Ama aquí Yohanan es más grande que el Ribi. Quiere decir, él era una institución andante de sí para sí. Y lo mismo es verdad, demuestra Karen. Ama antes que le pase el micrófono, quiero decir una cosita que no solamente que desde que la conocí, ¿y cuántos años llevamos, Karen? ¿15? Creo... En Selamic. 2004, 2004. 2004, quiere decir 16 años. 16 años de mantener la mandíbula, porque cada vez que la veo empezamos hablando de esto y de aquello y de chacás y de los muestros y bueno, y al cabo del cabo te cae la mandíbula de mucho reír. Ama no solamente que estamos recontando cosas que pasaron a otra gente, sino que tenemos tanto stage en junto que de vez en cuando figurimos como protagonistas de anécdotas futuras. ¿Te acuerdas? Una noche estuvimos los dos convidados a la noche de Shabbat a la casa del Hazán de la comunidad turca en Seattle. En Seattle hay tres comunidades judías, una Ashkenazí y 2 sefaradís. Y las sefaradís, una es de Tekirdá y la otra que se llama Ezibezi, es la Besarot, son los Rodeslis. Nosotros estuvimos invitados a la casa del Hazán Frank Varón, Hazán de los Tekirdalís. Y hablando, en un momento, él dice, y yo como Bojor. Ahora, yo haciendo 2 y 2, dicho que es Bojor, se llama Frank, la familia es originaria de Tekirdá, no hubo muchos Frank en Tekirdá. Yo le digo, ¿tu nono era Efraín? Me dice, sí. Y continúa. Y una Ashkenazía de parte de mi universidad que estuvo con nosotros en aquella cena, Judith Alterman, me dice, ¿tú conociste a su nono? Le digo, no. Me dice, entonces, ¿cómo sabes cómo se llama su nono? Le digo, mira, él no dijo que era Bojor. Si es Bojor, lo llamaron según su nono. Y el nono es de Tekirdá. En Tekirdá no hubo ningún Frank. Y la única cosa en hebreo con fr es Efraín. Dice Frank, todos los Frank son Efraín. Claro, todos los primos que tiene él, que se llaman Frank, según el mismo nono, son todos Efraín. Y en aquel momento entra su mujer y dice, ante nosotros se dan los nombres según los nonos y las nonas, en vivos. Por esto yo me llamo Rina, al nombre de mi nona Esther. Ahora la mira la Judith y le dice, Rina es un nombre hebreo. Y esta le dice, ah, sí, yo me llamo Rina por mi nona Esther. Ahora, ¿qué pasa? Los sefaradim, si una pareja tienen 5 hijas y 5 hijos, van a tener 10 nietas que se llaman Esther, ¿no? Cada una de las hijas va a llamar a su segunda hija al nombre de la madre, Esther. Y cada uno de los hijos va a llamar su primera hija al nombre de la madre, Esther. Ahora, solo la prima de las 10 nietas en verdad se llamará Esther. El resto son Esther Lulu, Lulu. Esterica, Rica. Esterina, Rina. Esterucha, Rucha. Y ansina semejante. Ansina que yo desde entonces lo conto como una anécdota en la cual tomamos parte juntos, Karen y yo, y la gente me dice, no, tú es que estás inventando. Modo de cosas no pasan. Yo les digo, no, a Karen y a mí siempre nos pasan. Siempre. Ahora, Karen, te podía vos servir de musafir muchas veces en estos encuentros, en estas topaduras. Ama a ti te invité maxus a la ocasión del humor. Y muy bien sabes por qué. Porque creo que representas al espíritu
del sefaradismo oriente, solo en aparecer y sin abrir la boca. Ama, dime tú, cuando tanto se habla del humor y humor judío, y muchas veces nos hablan del humor judío, y a vosotros no nos hace reír tanto, todo modo de Woody Allen y todo modo de... Y de otro lado, hay cosas que nos hacen reír a nosotros, y cuando yo las traduzco a otras lenguas, los otros judíos, quiero decir los ashkenazíes, o los no judíos, me miran encima con ojos colgados como, ¿qué hay de reír en esto? ¿A ti qué te parece que es lo único o lo especial del humor sefaradí? Mira, Eliezer, muchas gracias por este reclamo maravilloso que hiciste por mí. A mí es raro conocer a personas con quien haces clic así, al minuto que te conoces. Con Eliezer fue la misma cosa. En 2004, cuando nos conocimos en Salónica, era en Salónica, nos conocimos y no queríamos de hablar la conferencia entera donde estábamos. Y siempre cuando nos vemos en unos lugares, es hasta las de mañanas que estamos pichándonos de la risa y contando el uno al otro anécdotas y cosas. Y también la misma cosa afectó cuando los conocí a Marcelo y a Liliana. Hicimos clic, clic, así. Es raro, ama yo los tengo como un tesoro, porque no afita mucho, no afita mucho. Mira, mi vida entera, casi, estuve en en un club de mancebos que se llama Dos Look. Y ahí lo que teníamos que hacer era hacer shows y teatros y sketches para entretener a la gente y que paguen para que el club mantenga a 100 familias. Esto era el buto que teníamos. Y cuando primero fui al Dos Look, la primera cosa que yo participé era un sketch que se llamaba Fixo. Fixo es, ¿sabes? Cuando las mujeres, antes, el tiempo de mi madre, que está en Gan Eden, cada día las mujeres tenían día fixo para jugar cartas. Y las inteligentes jugaban bridge. Y las no muy inteligentes, que no podían jugar bridge, que no podían besarse en el bridge, jugaban buraco. No sé de qué lo llamaban buraco, porque es un nombre muy ajaib. y jugaban kunkam o jugaban canasta y cosas así. Ama, para las mujeres nuestras sefaradías que no laboraban, era como una terapia. Las amigas de mi madre me decían, tío, terapia, vale. Dios, que no nos manque el fixo, que todos los hierbos ya se hacen agua cuando nos vamos. Y esto para hacer una imitación de nuestras madres que jugaban cada día. Ama, el buto era jugar. Ama, a veces el buto era hacer de dicodú, hablar mal de las otras, quitar, meter al visir. Siempre, ¿quién está saliendo con quién? La hija de quién está con quién, y el hijo de quién está con quién. Y por esto, 4 mancebos del club que conoces, y Zed Bana, mi partner de 45 años, Jojo Eskenazi, con quien lo conociste, que mi sueño fue de reencontrar a Jojo Eskenazi con Soli, Soli que habla jaquetía y Jojo que hable en judeo español. Esto sería una cosa maravillosa.
malosamente Solimos dejó la buena vida y no pude realizar este sueño que iba a ser una maravilla. Y había Hayati Motola, que ahora vive en Israel, y Zed Sarfati también está aquí, creo. Estos cuatro se vistieron como mujer. Tenían barbas y mustachos y perucas. Y la una se vistió un manto de fourrure. Ama está puro en verano. Se vistió el manto de fourrure porque el marido le dio regalo el manto de fourrure y ella vino para mostrarse, no se lo está quitando. Están diciendo, Bre, quítate el manto, te vas a quitar sarampión. Ella está diciendo, no, yo no, está bien. Y una comedia de 15 o 20 minutos que hacía a la gente pichar de la risa. No te puedes imaginar por qué. Esto es el truco. Porque estábamos burlándonos de nuestra comunidad, de nuestras madres, de las mujeres de nuestra comunidad. Y estábamos topando puntos que son cómicos para burlarnos, seguro. ¿Cómo te vas a burlar de una persona? Si hay puntos cómicos, ¿qué está haciendo? Y después de este fixo, que estuvo un fenómeno, no, de verdad, un fenómeno, es con esto que todo nuestro interés en el judeo español, en la música, en los refranes, esto todo empezó. Y después, el año después fue la Kula. Y con la Kula empezó una aventura. Esto es burlarnos de nosotros. Esto es, el humor sefaradí es esto, topar punticos cómicos y hacer burlas de nosotros para nosotros. Y es cuando la gente venían a un musafirlik y, por ejemplo, mi papá era un hombre muy cómico, no, de verdad, muy cómico. Él era como ti y empezaba a contar anécdotas. Se llamaba Benny. Decían, ay de Benny, empieza. Y Benny empezaba a contar. Y mi madre como prompter al lado. Y escapaba una, decía, Benny, contala de... O Benny, contala de... Y mi papá contaba, y todos en bajo de la risa, tanto se morían. Ama todo era en burlándose. Por ejemplo, yo me enamoro de esta. Él tenía amigos griegos, especialmente en el servicio militar, tuvo muchos amigos griegos. Y seguro que se empezó griego. La generación de mis padres, todos hablaban griego. Mi mamá tenía una dadane griega, mi papá amigos griegos. Mi suegra hablaba griego como un griego, que porque vivía en Kurtulush y ahí se engrandeció con los griegos. Y mi papá tenía cosas que les decía a los griegos que no entendían nada, porque era medio en judeo español, medio en griego. Por ejemplo, decía, nacedoso en amoco, natofas a poco. Quiere decir, te daré un moco que los comas a poco. Así las cosas tenían miles de cosas. Me contaste una vez sobre los Novorish, como tenían niet de mostrarse como si hablaban francés. De una familia, ¿te acuerdas que pasaron a Nishantash y la señora... Sí, Mateo, seguro, Madame Rebeca de Nishantash. Allora, Rebeca y Moshon. Moshon se hizo rico y está ganando para. Y de la cula que vivían, se mudaron a Nishantash. Allora, Rebeca se hizo Madame Rebeca de Nishantash. Y le dijo a Moshon,
tú de ahora en adelante te vas a llamar Maurice y yo, Madame Rebecca de Nichantage. Bueno, y vamos a hablar en el francés. Y bueno, y Madame Rebecca de Nichantage no se estaba sintiendo bien y lo llamó al doctor. Docteur, moi, Madame Rebecca de Nichantage. Oui, madame, j'ai dolor de la cabeza. Ah, bueno, madame, je viens. Y el doctor viene, la mira que no tiene nada y le dice, no, madame, te estoy dando supositores, estos supositores, tómalos y ya te vas a hacer bien. Y se fue el doctor, vino a la noche mochón y le dice, ¿qué dijo el doctor? Nada, dijo que estos supositores, va a mercarlos de la farmacia y veremos. Y se fue el hombre y trucho. ¿Y esto cómo te lo vas a, cómo te los vas a tomar? Con una copa de agua después de comer, antes de comer. No sé, no dicho. Llámalo a este más al bajo, que tomó paras, que te diga cómo vas a tomar esto. Allo docteur, moi, Madame Rebecca de Nichantage, esto le cometió, ¿cómo es que me los va a tomar después de comer, antes de comer? C'est par voie rectal, madame. Y lo cerró. ¿Qué te he dicho? He dicho par voie rectal. ¿Y qué yo dije par voie rectal? ¿Qué es par voie rectal? Después de comer es, antes de comer es, una copa de agua con chayes, con café. Llámalo de nuevo. Que te diga cómo es. Lo llama de nuevo. Doctor, moi, Madame Rebecca de Nichantage. Sí, madame. Estas cosas, par voie rectal, no entendí mucho. ¿Cómo es? Es par voie anal, madame. Y lo cerra. ¿Qué te dijo? Par voie anal. ¿Y cómo, qué quiere decir par voie anal? ¿Cómo lo vas a tomar? Llámalo de nuevo. Y lo llama. Y le dice, doctor, moi, Madame Rebecca de Nichantage. Y dice, ¿cómo le medicamento? Encáchatelos en el culo, madame. Y lo cerró. ¿Qué te dijo? Me dijo que me lo encaje en el culo. ¡Ah, tío, más salvaje! Ay, tú tómalos como con una copa de agua y sabes hacer buena. Muchos Sí. Los Dovorish. Ahora, ay. otra cosa que te quería demandar, Johá. Sí. Lo conocemos todos. La cuestión es si la tradición sigue siendo viva en Turquía. Cuando digo sigue siendo viva, la tradición puede seguir, ama también un poco fosilizada. Quiere decir que la gente sigan contando todo el tiempo las mismas shakás de una vez. Ama de otro lado, si lo hacen a Johá, al bueno de Johá, de entrar a todo modo de situaciones modernas, entonces no es solamente que la tradición sobrevive, sino que también sigue siendo viva. Te daré un ejemplo de un Johalik Boshnak, ¿no? Que dicen, como todos los de los Balcanes, tanto los turcos, ¿no? Mucha gente en los años 70 y en los años 80 se iban a laborar en Alemania. Entonces, el bueno de Johá se fue también de Bosnia, de Sarajevo. Se fue a Berlín y ahí topó una casa con un preto y con un chino. Y dejaron los tres, la prima persona que tope el lavoro va a ayudar a otros dos. Y el primer día se levantaron y dice, el preto dice, yo voy a buscar lavoro hoy. Bueno, se va, retornó entero, pálido, y les dice, qué racistas y qué nazistas. A cada lugar donde me fue me dijeron, no, señor, nosotros aquí no aceptamos más a los pretos, hay esto y aquello. Dice el chino, bueno, mañana me voy a ir yo, vamos a ver lo que va a pasar. Se levantó el día siguiente, se fue, retornó, dice, me dijeron, qué racistas, me dijeron que no van a aceptar, que no quieren aceptar a los chinos y a los amarillos. Dice, Johá, no vos mirikesh, mañana me voy yo, ni so preto ni so chino, así que a mí me van a dar y vamos a partir lo que voy a ganar. Se fue a dormir. Le dice el chino al preto, le dice, este atabanado va a recibir laboro antes de nosotros solamente por la blancor.
dice, bueno, lo vamos a boyadear de preto. Mañana le dice el preto al chino, le dice, mañana tú lo vas a despertar, que se vaya presto, que ya tardó. Y Ancina no va a tener tiempo de limpiar la cara. Bueno, la levantaron, le dicen, bueno, bueno de Johá, tienes que irte. Se fue, entró, le dice el patrón de la botica, le dice, no, señor, nosotros a los pretos no aceptamos. Le dice, ¿y qué tiene que ver conmigo? No soy preto, soy de Bosnia. Le muestra espejo y el Johá mira el espejo y dice, adiós, el tonto del chino de nuevo lo despertó al preto. Sí. Allora, esto de una parte es muy munasip para Johá. Ama de otra parte, esto que Johá se hizo gastarbeiter y que empezó a laborar en Berlín y que estaba buscando una casa junto con un chino y junto con un preto, es una cosa moderna que nos demuestra que no solamente que sobrevive la tradición, sino que vive. Quiere decir que inventan cuentos nuevos. Ahora, esto me interesa si en Turquía hay shakás nuevas de Johá y si no hay, ¿qué son shakás típicos de Johá que vas contando? Bueno, mira, aquí en Turquía todos nosotros nos engrandecimos con los cuentos de Johá, Nasreddin Hoca. Y todos meldimos en la escuela primera los cuentos de Johá, siempre de Nasreddin Hoca. Ahora Nasreddin Hoca hace parte de nuestra cultura y tenemos el carácter de Johá, medio vacío, medio lleno, medio atabanado, medio bobo, medio inteligente, ama siempre hace parte de nuestra cultura. Ahora mismo en dichas, vini Johá, ¿cómo se dice? Si Johá viene, está empallada a la casa, mi madre siempre decía, si viene Johá, es braga, le parece que es baño. O menciones de otras cosas con Johá. Sí, dicen, Johá se fue al baño, topó de contar 101 años. Sí, esto es, sí. Esto es, hace parte del carácter cómic que nos enamoramos, que es un poco bobo, ama de otra parte un poco inteligente. Es como Johá y la caldera. Se fue a emprestarse una caldera del vecino y se la dio con una chica al lado y le dijo el vecino, ¿de qué me estás trayendo otra caldera? Nada de parió, la caldera tuya parió. Y bueno, una semana después, y él se fue a emprestarse una caldera y el vecino seguro inmediatamente le dio una caldera, pensando que iba a traer otra caldera. Pasó 1 o 2 días, no hay quien venga con caldera. Y el vecino se va a Johá y le dice, bre, que la caldera mía me la puedo tomar atrás. Ah, le dice, mira que la caldera tuya se murió. ¿Cómo se murió? Una caldera se muere, tío. Una caldera puede parir y no morir. Seguro que se muere. Si puede parir, se muere. Donde hay parir, hay morir. Es que nosotros no sabemos bastante. Johá es un carácter todo árabe. Quiere decir, existe en todas las lenguas árabes y en todas las culturas, tanto la árabe musulmana, árabe cristiana y árabe judía. Ama, no sabemos si, como se trata de unos materiales orales, entonces no sabemos si al tiempo de Andalucía y de la España bajo dominio musulmán hubo cuentos de Johá. Lo interesante es cuando los judíos salen de España y cuando vienen a los Balcanes y a la Anadolia y al Medio Oriente, ahí tienen posibilidad de conocerlo a Nasreddin Hoca y de Johá al mismo tiempo. Y es muy interesante que entre los dos, ellos escogen al Johá y no a Nasreddin. Los sefaradim toman cuentos del Nasreddin, ama los contan sobre Johá. Ama no hay muchos cuentos del Nasreddin o Nasreddin, como lo llaman, que contan los sefaradim propios. Y a mí me parece que tiene que ver
con la propia identidad. Quiere decir, en la cultura ashkenazí tienen al Herschele. Y el propio nombre Herschele, Hirsch en Yiddish, es lo que es Sevi en hebreo, ¿no? Entonces Herschele es chico Sevi. Así que es un nombre judío. La verdad es que estas shakás empiezan como unas anécdotas, porque es una persona viva que vivió, que vivía en un tiempo, y es una persona, son cuentos judíos sobre un judío y semejante. Y Joha es como Superman. Si tú ves un film de Superman, ninguno de nosotros no sabe si Superman es católico, o si es baptista, o si es adventista. Él es un héroe super, ¿cómo llamarlo? Supernacional o superétnico o superconfesional. Y así mismo con los sefaradim, Joha, 90% del tiempo no se sabe a qué grupo pertenece porque tampoco importa. Solo de vez en cuando, cuando la fábula del cuento lo demanda, entonces Joha puede ser judío o puede ser musulmán. En muy pocas ocasiones lo hacen cristiano. Me parece que Nasraddin Hoja, como se llama Hoja, entonces es imán, quiere decir es papaz o rabino o jajam de los turcos, de los musulmanes, y por esto es una figura ajena. Y Joha es al mismo tiempo y cercano y ajeno y ajeno y cercano. Mira, tú como no solamente sos contadera, sino también cantadera. Y nosotros tenemos tantas canciones de que pasé, o tantas canciones cómic que nos hacen reír. Y algunas de ellas también con unas connotaciones lascivas y eróticas y ancinas semejante. Y es muy interesante que una comunidad tradicional, religiosa, como lo era la comunidad sefaradí, de otro lado están cantando todas estas de Vizina Zapateta y semejante. Del bel para abajo es una maravilla. Todos lo meldan y se ríen, y mismo si hacen como ya están chocados, que están escandalizados, no es verdad. No es verdad. Es que todos aman a este modo de anécdotas, del bel para abajo. Y es por eso que el libro de Matilda tuvo tan suceso. ¿Sí? Damos un ejemplo de una canción, ancina un poco erótica y un poco cómica, erótico-cómica. Sí, por ejemplo, la bulisa zapateta, más rojo que se la meta. Y aquí te estás un poco y esperas que se empiecen a reír. Y después la clavina en la cabeza, yarum, 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 la bulisa zapateta, más rojo que se la meta, la clavina en la cabeza, yarum, yarum, yarum. Es como si había un doble senso, amar el resto de la canción muy inocente. Sí. Cuando muy hacen inocente. La pausa dramática, sí. Es tu problema que tienes la cabeza Mavi. Sí, y sí. Imaginas todo modo de cosas, porque sí. La canción sigue de una manera inocente al temimú, con la pared, con el clavico y semejante. Y lo de berenjena. No, de berenjena. Sí, bueno, sí, la berenjena la tengo buena y la cebolla y la patata. Y, ¿sabes? Bueno, yo soy un buen zarzavachi. Bueno, el zarzavachi no es que la primera cosa que dice es la berenjena la tengo buena. Bueno, ok. Muy bueno. No, sí, no se demanda mucha imaginación. Sí, exacto. También yo quiero contarte que normalmente en nuestra comunidad se da mucha importancia a la educación, a que sea una persona intelectual, que sepa meldar, escribir, bueno, que sepa las tradiciones. Y Matilda Cohen Sarano, que para mí es la reina de todos los cuentos, en uno de sus libros hay una anécdota que me place mucho.
un marido y mujer, la mujer que ya sabe meldar y escribir y es instruida y bueno, y el hombre, nada, a la pared échalo y viene atrás. Y vino noche de Pesaj y cale meldar la Agadá y le dice la mujer, vate al cal. No, y le dice, no, el primer año que están, el hombre nada, no supo meldar la Agadá. Y la mujer, sin hierbo, bueno, el año próximo, ella le dice, vate al cal y busca a uno que pueda meldar la Agadá al lugar de ti. Y el hombre se fue al cal y trae uno a casa para comer y viene el tiempo de la Agadá, el Balabay dice Bejavot al Musafir, el Musafir dice Bejavot al Balabay y ya se entendió que y el Musafir está a mares, no sabe ni meldar ni escribir. Y la mujer dice, Aide, ya se entendió, ya meldo yo la Agadá. Y empieza, en cuál es demudada la noche la esta, más que todas las noches, que cada noche teníamos un gameo y esta noche tenemos dos. me enamoro, que es una maravilla. Esto es lo que se llama parodia sacra. Quiere decir cuando se hace que pase de un texto consagrado, como en esta ocasión es el texto de la Agadá, porque en la Agadá se dice cuánto fue demudada la noche la esta más que todas las noches, sí. en todas las noches mos comientes, sea rescudado, sea sentados y la noche la esta, todos mos rescudados y semejante, y es la mujer aquí que hace el hecho del hombre, y de otro lado lo hace de una manera cómica, ¿no? Hablando de dos gameos y no de dos veces la lechuga y semejante. Sí. Y también, a mí me place también esto que tenemos de eufemismos. Quiere decir hablar en una cosa positiva para no quitar de la boca cosa negativa. Esto me place, cómo lo hacemos. Por ejemplo, ¿qué es Bedahaim? Bedahaim es casa de la vida, right? Sí. Casa de la vida. Sí. Ande es Bedahaim, es cementerio, donde están los muertos. Esto es un eufemismo que dices una cosa positiva para no quitar de la boca cosas negativas. Esto es filosofía importante, para no quitar cosas negras. Esto siempre mi mamá decía, no quites cosa negra de tu boca, siempre cosas hermosas. Siempre hay también una creencia popular que lo que se quita por la boca viene por la puerta. Quiere decir, si mencionas algo, algo va a venir. Entonces, por esto, en lugar de mencionar a los shedim, o sidim, como decían las mujeres, quiere decir estos jeans sefaradís, entonces decían los de Basho, los millores de nosotros, sí. Sí, los vecinos. Sí. Ama, lo más lindo es, como no los quieren mencionar para que no vendrán, entonces usan un eufemismo. Ama, usan para o como eufemismo, usan una cosa que quieren que venga. Entonces los llamaban pan barato. En Bosnia y en Serbia, a los shedim los llaman pan barato y dicen, no pases por el ponte, por embajo del ponte, ahí hay pan barato, ¿no? O ahí hay pan baratos. Y pan barato, ¿qué quieren? Bueno, pan barato es eufemismo para los shedim. Sí. También la topadura, estoy pensando, la topadura esto es lo interesante, ¿sabes? La topadura entre o punto donde se reconocen géneros serios como refrán. 90% de los refranes son unas cosas serias, así tradicionales, y qué lo sé yo. Y de otro lado, de vez en cuando, nosotros tenemos también unos refranes chacalís, ¿no? Sí, muchos. Muchos. Y tenemos también, yo creo que los más chacalís son los que tienen que ver con la familia, que es la cosa más cercana, ¿no? Sí. Se dice la suegra ni de barro buena. Seguro. Sí, y significa que
si una pareja viene a vivir con la madre del marido, tanto si la madre boca tiene y no habla, ojos tiene y no ve, manos tiene y no toca, pies tiene y no anda, después de unos cuantos meses, la mujer le va a decir al marido, esta estatua tiene que estar aquí metida en el salón. Y por esto se dice, no, la suegra ni de barro buena. Hay otros también. ¿Cómo se dice? Amor del yerno, sol de invierno. Sol del invierno, sí. Quiere decir, mismo como el sol del invierno se llama sol, parece como sol, ¿no? Ama, no hay calentura. No hay calentor, sí, seguro, Sí, segura. sí, Mi sí. madre siempre decía. Y también a mí me place una que, ¿cuál lo hace tu yerno, por hecho? A tío, ¿cuál lo hace mi yerno? Nada, es shastre en pies, saca en butica y tañador en bedajay. Esto me enamoro. ¿Qué es lo que hace? Shastre en pies. Ah, tío, no sirve. Shastre, cale que... Bueno, saca en butica, saca es que da agua a todos. En butica no sirve, cale que esté afuera. Y tañador en Bedajaí, ¿para quién está tañando? Para los muertos. Y esto a mí me place el humor tan hermoso de estas cosas. Y también tenemos por ejemplo, muchas cosas para describir a personas. Por ejemplo, para una mujer que habla mucho, ¿qué decimos? La boca le va como culo de palaza. La palaza, ¿sabes? Sí. Y tiene chic, 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 le va. O, por ejemplo, para una persona que es muy dura, que tiene cabeza, que no le entra nada, decimos cabeza de leño, cabeza de apio, leño de baño, jamamodunú, cabeza de bimbrío. Y hoy mi marido ya entendió por qué decimos cabeza de bimbrío. Se metió a quitar la cáscara del bimbrío. Dice, ¿cómo de duro está esto? Y le dice, es por esto que dicen cabeza de bimbrío, o maredo, o decimos arbolé, o ama, para uno muy inteligente, decimos huerco, o el huerco quitó el pie y él lo metió. Es que huerco, muy huerco. Sí. O un lugar muy lejos, decimos, andesarapa el huerco con turbín. Sí. O uno que promete de hacer una cosa y después se arrepiente, decimos se pichó. Sí. O lo que haces tú, normal. En la hora la pichada, fragua la privada. Que todo al cabo minuto. Todo al cabo minuto. Y bueno, los Ashkenazim no es que nos placen mucho. Ay, tienes tú una anécdota que me enamoro. Sí, ya sé de qué vas. Es la Saraelia, Boshnaka, Sefaradí, Jaliz. Asli y Jaliz. Dicen, un judío yugoslavo se fue a Estados Unidos, se casó con una cristiana. Vivió con ella 30 años, 40 años, 50 años. 50 años, se murió. La mujer lo quiso enterrar como judío. Entonces empezó a llamar a las comunidades. Llama a la una, le dice, bueno, se murió mi marido, le dicen, entendemos que le quiere dar un entero judío, dice sí, dice quiere un rabino, como es América, ¿no? Quiere un rabino, quiere 3 rabinos por precio del uno, quiere 5 rabinos por precio de 3, con música, sin música, con flores, sin flores. Bueno, lo enceran todo y ella dice 3 rabinos por precio de 1 y flores y música, y al cabo del cabo le dicen, ¿y cómo se llamaba su marido? Y ella dice Isidor Altaraz. Y ellos dicen, su marido era sefaradí. Bueno, nosotros somos una comunidad de Tvak. Así que tú tienes que buscar una comunidad sefaradí. Ama, en el libro de teléfonos no está escrito comunidad sefaradí. Todas las comunidades tienen nombres hebreos, todo hebreos, panhebreos, ¿no? Dice Magen Abraham, Magen David, Zehut Avot, esto, aquello, ama, no hay ninguna descripción. Entonces, de nuevo, ella llama a la segunda comunidad y
pasan de nuevo por la lista entera y al cabo le dicen, ¿y cómo se llamaba su marido? Y ella dice, Isidor Altaratz. Y usted dice, no, es que su marido era sefaradí, nosotros somos una comunidad hasídica. Tú tienes que buscar una comunidad sefaradí. Y Ancina pasó por 5 comunidades diferentes. Al cabo, en la última comunidad, el gabay de la comunidad le dice, bueno, tenemos 3 rabinos por precio de uno, con flores, con música, al hat, a las 3, perfecto, ya lo tenemos, nos vemos en el Bedahaim. Le dice ella, ¿y no es esto el momento cuando tú me vas a demandar cómo se llamaba tu marido? Y le dice, bueno, ¿cómo se llamaba tu marido? Dice, mi marido se llamaba Isidor Altaratz. Y le dice, bueno, ya lo anoté, Isidor Altaratz, no lo vamos a perder. Dice, ¿y no es este el momento cuando tú me dices que vosotros sos una comunidad tal y cual y mi marido era sefaradí y yo tengo que buscar una comunidad sefaradí? Él dice, mira, señora, nosotros somos una comunidad sefaradí. Nosotros enteramos a todos, a los sefaradim por misvá y los ashkenazís por placer. Me enamoro de esta anécdota. No, de verdad, de verdad. Hay también yohalikes de este tipo, con yoha metido en medio de Turquía. Te contaré uno. No, sí. Bueno, te contaré uno que son 2. Me importa. Dice Ancina, el sultán decidió de no tener 2 tipos de judíos en el reinado. Es demasía. Tanto un judío, 3 opiniones, y ahora 2 tipos de judíos, y caraítas, y rabanitas, adiós, es mucho. Lo convidó al Jajam Bashi de los judíos y al Jajam Bashi de los caraím, y les dijo, vosotros 2 vais a tener una discusión dentro de 3 días. La persona que ganará, el otro y toda su comunidad tienen que pasar o al Islam o a esta otra comunidad. Además, 2 soyes de judíos no se quieren. El Jajam Bashi viene a la casa, le dice la rubisa, le dice, adiós, estos caraím, riquillones que son, tantas paradas que tienen, y le dieron rushret al sultán. Tú mírate de fuir. Él se fuyó, el rabino. Los judíos, ¿cuál lo van a hacer? Vinieron a los cales, abrieron los ejales, quitaron los sefarim, empezaron a tañer los shofarot, pasa por ahí el bueno de Yoha. Le dice, ¿qué vos pasa, buenos judíos? Le dicen tal cosa. Le dice, me voy a ir yo. Le dicen, Yoha, haznos bondad, siéntate, no hagas nada. Ancina, primer día, segundo día, tercer día, no saben qué hacer. De bueno viene el bueno de Yoha, le dicen, ¿quieres ir? Le dice, ¿qué? Sí. Bueno, lo mandaron, él entra al palacio del rey y entra con chapines, ¿no? Con cundurias. Y el sultán lo mira al cine y le dice, ¿estas cundurias? ¿Qué es esto? Dice Yoha, no le tome personal. Yo nunca lo hiciera si no era por los caraím. Ama la última vez cuando nos topimos con ellos, nosotros subimos al monte de Sinai para recibir la Torah. Decimos en bajo 600,000 pares de cundurias. Cuando abashimos con la Torah, ni una sola cunduria no topimos. Se robaron todo los caraím. El sultán lo mira al Jajam Bashi de los caraím, le dice, ¿es verdad esto? Le dice el Jajam Bashi de los caraím, ¿dónde para ande? En aquel tiempo no hubo caraím. Le dice, no hubo caraím. Entonces, debes hacer los judíos. Ancina que topimos un ejemplo, ¿no? Ande Yoha es no solo que es judío, sino que es también judío que sabe a salvar su propia comunidad. ¿Nos quieres cantar otra o contar alguna anécdota típica de los sefaradim? Típica de los sefaradim. Bueno, un día Moshon se subió al autobús y ahí reencontró a 2 irminis. Sí, y el uno dice y Plikchian y el otro dice Sivrisarian y el muestro dice Moshonian. Yo le dijeron, Herminis sos, judíos Herminis hay. No, ama, de que ellos se vayan para allá y yo derecho.
Me place esta, me place mucho esta. Sí. Y la segunda de Johá, que también es el mismo caluf que la anterior que conté, dice el sultán, de nuevo, el sultán decidió que no quiere tener dos tipos de yaures, de chafires en el reinado, tanto judíos como cristianos, tanto cristianos como judíos. Los invitó al Jajam Bashi de los judíos y al Papaz Bashi, quiere decir al patriarca de los griegos del Fenar, y les dijo, bueno, que van a tener una disputación y dentro de 3 días y quien gana y todo lo mismo. Y dice, de nuevo, la mujer del Jajam Bashi le dijo, este patriarca y todos estos del Fener es que tienen tantas paras. Y él se fuyó el Jajam, los judíos vinieron a los cales, abrieron los sejales, quitaron los sefarim, viene Johá, ofrece sus servicios, primer día, segundo día, el tercer día lo mandan. Lo mandan por ahí, el patriarca lo demanda una cosa, él le responde. Él lo demanda al patriarca una cosa, él le responde. Y ansina, ping pong, 1 hora, 2 horas, 3 horas. A la tercera hora le dice Johá al Papaz Bashi, le dice, ¿y eneni odea qué quiere decir? Y este le dice, eneni odea, no sé. Y le dice, sultán, ¿no sabes? Le dice, es que, y este dice, no hay es que. Dijimos, la prima persona que va a decir no sé, tú dijiste que no sabes, ahora puedes escoger, o te vas a hacer turco, o te vas a hacer yo. Bueno, sale de ahí el bueno de Johá, y todos los judíos esperando como día de Kippur. Y dice Johá, bueno, lo gané. Le dicen, ¿cómo? Dice, me demandó, lo demandí, me demandó, lo demandí, me demandó, lo demandí. ¿Qué quiere decir en el Odea? Y me dijo, no sé. Dicen los judíos, ay, Dios, qué inteligente, qué sabio, qué jajam que sos. ¿Cómo te vino al tino? ¿Cómo te acordaste de esto? Dice Johá, ¿qué quiere decir cómo me acordé? Yo una vez me metí a empezar la Mishnah. En la Mishnah topí escrito en Eniodea. Me fue del jajam. Le dije, señor Rubí, en Eniodea, ¿qué quiere decir? Me dijo, no sé. Ahora pensé de mí para mí. Si señor Rubí no lo supo, este papá lo va a saber. Maravilla. Muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. También tenemos cosas interesantes, como, por ejemplo, mira, esto mi padre lo decía. Es una maravilla. Esto es como una, no sé, una perashá, es una como, cuando Amán se emborrachó y la quitó de afuera, se la mostró, a la mujer le pareció ciruela. Esto es que hay cosas así que tenemos. Un amigo tengo yo en Israel que se llama Yudá Siliki. Él, su papá era Gabay del Cal o Shamás y sabía todo lo de la religión de cabeza. Ama él te puede cantar perashás enteras de vaciduras, que te pichas de la risa porque es una cosa maravillosa. Ama nunca no pude tenerle a él el micrófono para que me cante todo lo que sabe. Es una cosa maravillosa. Una perashá entera te puede cantar y te desmayas de la risa, tenemos también, sí, canticas que son y un poco inteligentes y un poco cómicas. Por ejemplo, el padre le dice a la hija mía, te quiero dar a un alto. Hija mía, te quiero dar a un alto. Y la hija le dice, no quiero, padre, no quiero. Él es muy alto, yo no la alcanzo, no puedo, no quiero, padre, no quiero. Bueno, hija mía, te quiero dar a un bachico. Hija mía, te quiero dar a un bachico. No quiero, padre, no quiero. Él es muy bajo, zarras tan bajo. No quiero, padre, no quiero. Hija mía, te quiero dar a un hermoso.
Hija mía, te quiero dar a un hermoso. Y el neno quiere, no quiero padre, no quiero, más inteligente. Ah, el hermoso, yo no lo gozo. No quiero padre, no quiero. Hija mía, te quiero dar a un celoso. Hija mía, te quiero dar a un celoso. Uy, Barbina. No quiero padre, no quiero. Con el celoso no hay reposo. No quiero padre, no quiero. Y al padre Levinov está aquí. Hija mía, te quiero dar a un borracho. Hija mía, te quiero dar a un borracho. Ya quiero padre, ya quiero con el borracho. Yo ya me abrazo, ya quiero padre, ya quiero. Si no, no quiso no quiso aquel. Ama, bueno, al cabo supo lo que quiso, ¿no? Uno Sí, con el cual la vida es de feliz. Esto es. No, mi madre, desde que tuve 15 años, que quería que me casara. 15 años. Y yo quería estudiar. Y mi madre decía, mira, mucho no estudies porque a los hombres no les place mujeres inteligentes. Más bobas sos, millores. Y millor, tuvimos unos pleitos enteros. Y mi papá le decía, déjala a la chica reposo, déjala a la chica, horrorosamente que tenía mi papá. Ama, lo que cantaste antes de la de Amán, sí. esto es una compla de Purim que tiene, en primero tiene una versión seria, que dice cuando Amán se emborrachó y salió por afuera, a sus hijos demandó qué perashá era, le dijeron vaerá de Abraham, tenemos padre Rahamán, que nos apiade y semejante. Después quitaron burla no a la compla, sino por medio de la compla, hicieron una compla que pasé, ¿no? Una compla cómic, Sí. la que dice esto. Sí. Y lo lindo es que después, por ejemplo, el David Saltiel de Selanik, sí. que hizo un disco y todo, sabes, cosas del Cal y no sé qué, y después romanzas, y metió también la parodia sobre esta compla, sin meter es parodia. Después yo le dije, ¿cómo? ¿Es una parodia? Me dice, no, yo me acuerdo que Ancina cantábamos. Ancina que él metió la versión que pasé en lugar de la versión seria. Bueno, digo, compla de Purim tampoco es muy seria, a lo manco no erótica, o no, sí, no lasciva. Bueno, sí, bueno, tenemos muchos de esto, de verdad. Y a mí también tenemos dichas, por ejemplo, ¿quién es la bien casada? La que no tiene ni suegra ni hermuera. Sí, nuera, a propósito nuera, solo un momento, ¿sabes qué se dice? ¿Por qué la nuera se llama nuera? Porque cada madre dice nuera para mi hijo. Nuera. Sí, es verdad. Tío, una te debo de contar. Es una anécdota de Matilda. Ama va a hacer una paralela con mi madre. Sí. Hay dos amigas que se encuentran en la calle. Le diremos Sultana y Zimbul. Zimbul. Le dice Zimbul, tío, ¿cómo estás? Ya hay mucho tiempo que no te veo, ¿cómo están los hijos? Y ella dice, tío, muy buenos. ¿Tú están casados? Y ella y Sultana le dice, sí, los dos. ¿Y cómo te estás pasando con tu hermuera y tu yerno? Mira, mi hija, mi hijo está casado con una. Ella tembela, está durmiendo hasta midi. Él cale que se levante, cale que prepare el petit déjeuner, él cale que guise, él cale que limpie, él cale que dé uti. No demandes un mazal preto, le afitó un mazal preto a mi hijo, no te puedes imaginar. Guay de mí. Y tu hija, mi hija, un mazal de oro.
mi yerno, pashaolu pashase, él guisar, él a limpiar, él daruti, él la está mirando como cuerpo de rey, una maravilla, un mazal, no te puedo contar. Esto de doble estándar, cuando yo tenía 15 años, mi madre me tomó enfrente y me dijo, mira, ahora es tiempo que salgas con hijicos. ¿Sí? Y amá, que sepas que los hijicos deben de ser gentilmanes. Quiere decir que ellos quieren que paguen por ti. Y yo le decía a mi mamá, ¿de qué dan de parande? No son ni novios ni nada. ¿De qué que pagan por mí? Tío, no se hacen ahí. Esto era la frase suya. No se hacen ahí. Ellos deben de pagar por ti. Bueno, yo nunca no acepté esto y mi madre se estaba trabando los cabellos. Después, mi hermanico vino a 15 años y mi mamá lo tomó enfrente y le dijo, mira, Pasha, ahora es tiempo que salgas con hijicas. Ama que sepas que hay un sistema a la alemana que cada uno paga por sí y tú no se hacen ahí, mira que no pagues por las hijicas. Y mi hermano, que era muy osmanlí, le dice a mi mamá, mamá, nosotros segura que vamos a pagar por las hijicas, somos gentilmanes. Tío, mi madre dice, tío, 2 hijos en ahí que tuve, 2 hijos en ahí, porque era un poco apretadica ella. Un poco titis. Un poco apretadica, sí. Bueno, para escapar, contaremos cada uno un cuento y con esto creo que estos encuentros son encuentros de 1 hora. Tú conta uno, yo voy a cantar uno. Perfecto. Entonces, hablaste ahora de las hijicas y del casar y del salir. Dicen, el bueno de Johá tenía 2 hijas, 2 mundos. Una, carácter muy bueno. Ama de afuera, lo que te diga, tomba andante, ¿no? Lo de atrás para adelante, ¿no? Una fea para espantarse. Y otra, muy fina de ver. Ama tiene la boca de Bilam. Cuando abre la boca, maldiciones y maldades. Y se metió a pensar el bueno de Johá, ¿cómo las va a casar? Nunca las va a casar Ancina. Hasta que topó que cada mácula tiene su hora. Dijo, a esta linda la daré a uno sordo. Nunca sentirá sus maldiciones. Y a esta fea, de corazón bueno, la daré a un ciego. Y Ancina hasta que topó un yerno ciego y hasta que topó un yerno sordo y los yernos enamorados de sus mujeres. Ama, esto es, el hombre no sabe apreciar lo bueno que tiene. Los dos se metieron al Han o al Mehané, noche cada noche emborrachándose. Y el ciego diciendo que me diera una vez sola, solo de poder ver la hermosura de mi mujer. Una mujer de un corazón tan bueno debe ser una Mona Lisa. Y el otro dice, yo, con una mujer tan linda, lo único que me manca en la vida es de sentir su voz. Debe tener una voz de bulbul. Yo solo quiero... Estuvo sentado en aquel Han un mecubal, un cabalista, que quiso echarse a dormir y no puede con estos dos hablando y hablando y hablando. Se levantó y les dijo, chiribú, chiribá, abracadabra, váyase cada uno a su lugar y va a topar la mujer como quiere. Viene el ciego a la casa, la ve a la mujer, le da ganas de rigoldar, de vomitar. Y el otro viene a la casa y la mira y ella empieza a gritarle y dice, borracho, hijo de un borracho, hijo de un tal, a estas horas se viene. Bueno, vinieron los dos atrás al Han para darle buena haftuna al mecubal. Entonces él Ancina mirándolos, ¿por qué lo están ajarbando? Y ellos le dicen, macare, que quedimos sacates y contentes. Exactamente. Y esto es, bueno, esto es un empezamiento, esto es una filosofía profunda. Sí. Macare, que quedimos sacates y contentes. Exacto, una maravilla.
Ok. ¿Y cómo necesitas cantar una? Sí, yo vos cantaré una cántica un poco absurda, que tenemos muchas de estas. La hija de la vecina, Osasa, que se llama Carolina, Osasa, en corriendo se cayó, Osasa, la tripa se le infló, Osasa, al hospital se la llevaron, Osasa, operarla operaron, Osasa, grande fue el caos, Osasa. Un gamello le quitaron, El gameo de la Agadá. La Exacto. noche de Pascua. Bueno, aquí nos demandaron, hubo gente que no entendieron lo de sacates y contentes, así que les voy a traducir. Dijeron quien diera si quedábamos menos válidos, ama por lo menos contentes. Sí, y esto también es el mensaje de este cuento. Bueno, Karen, a ti tenerte como musafira, como balabaya, como hermana, como cualquier cosa, es siempre un placer enorme. Muchas gracias. De nada. Y siempre estar contigo es una maravilla. Gracias, gracias. El día que nos desbarace de esta angusina de COVID, que nos toparemos y nos podremos abrazar. Descoronada que te veiga a ti, a los tuyos y a todos los presentes. Descoronados. Amén. Queridos amigos, qué placer de sentirvos a los dos. No me estoy viendo, Marcelo, ¿puedes quitar el ecrán pantallado? Tenemos esta novedad que si metes la vista del hablante ahora, están los dos juntos en el ecrán. Así que esto siempre quiero decir a todos, que es mejor usar la vista al zoom de la vista del hablante para que podáis ver bueno al que está hablando. Así que hemos pichado de la risa, queridos amigos. Maravilloso. Están todos aquí tres salidos y riendo. Si vieras todos los mensajes de risas que hay, que como no podemos sentir la risa, la gente escribió ja, en todo. Yo antes de mandar todo esto, os quiero contar un cuentico que conozco, que me contaba mi papá. Y esto decía Ancina. Decía, había una mujer y un marido asentados al salón y estos estaban mirando cada uno para un otro lado. Ella estaba un poco Ancina con la cara de mursa. Y entonces el marido toma el jornal, está mirando como que nada, no le da ninguna importancia. Al punto ella mira esto y dice, querido, hace 25 años que estamos casados, nunca me regalaste ni una cosa. Él la mira así y le dice, ah, sí, yo no estaba sabiendo que tú vendías cosas. Bueno, ahora vamos a mandar un pisico de saludos y hay algunos que quieren hablar, hay muchos mensajes, tenemos mensaje de Orit Salinas que nos dice que ya se escariñaba de encontrarnos a todos, Vanessa Maya nos dice hola, y Zed dice Shalom, Shavua Tov, queridos a todos. Silvio dice buenos días a todos. Silvio Badia, que siempre nos acompaña. Estoy contento hoy de sentir a Karen con esto que nos está contando. Vanessa nos gracias a todos por organizar los encuentros y dice que su hermano Brian le avisó de este encuentro. Y aquí te dice, Karen, estás adentro de las flores. Te decía. Nos dice, hola, buenos días, Sami Galimidi, Manuel Mora nos saluda desde Barcelona.
También nos dice Sami, su programa está muy interesante, me place mucho, felicidades de Estambul, Sara y Sami. Están cercanos a ti, Karen. Bergel Isman nos dice buenas tardes de Estambul. ¿Qué más tenemos aquí? Vanessa, cuando hablabas vosotros del día de fixo para ayudar, nos decía, también ayudaban a la pastra. Sí, es verdad, pastra, sí, la pastra. Este Sí. era otro yugo. Y Alberto Gateño nos dice Shabbat Tov, lindo Alhad, un abrazo desde Hollywood, Florida. Me divierte mucho el sujeto este. Rachel Amado dice, sí, también jugaban a la pastra, también ahí ella conocía. Eti Gonem dice, ante nosotros el fixo se llamaba Jur. Ah, le jour, sí. Le jour, claro. A ver qué más tenemos. También decía Marcelo, aquí se jugaba a la loba, un juego de cartas también. Sally Natán dice, buenas noches amigos, saludos desde Estambul. Tenemos muchos amigos de Estambul, también de Israel. Bully dice, Karen, eres muy simpática, contas muy buenos cuentos. Saludos de Israel. Vanessa dice, nuestra abuela nos contaba y estos cuentos. Qué hermosura. Y Rachel, nuestra querida Rachelika Amado Bornik, nos dice, Jajam el Nekavé en la América cada semana inventa un cuento moderno de Shoah. Así que podemos empezarnos estos cuentos. Yo me demandaba, ¿qué diría Johan si estuviera en el Zoom? Sí. Así que vamos a pensar cuenticicos nuevos por Johan y el Zoom, cosas que le pueden acontecer, ¿no? Podemos de trocar. Tenemos a nuestros amigos que están mirando de YouTube. Beatriz Eugenia Burgos Arango nos dice buenas tardes desde Medellín, Colombia. Mario Turati, saludos queridos amigos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México. Emilio Chuaire, nuestro querido amigo, saludos todos desde Resistencia, Argentina, un placer enorme de sentir a Karen y Eliezer. Esther Ben Susam, muy orgullosa de estar con ustedes. Eliezer y Karen, muchas gracias. Beatriz nos dice saludos desde Caracas, Venezuela. Le place mucho también todo lo que estamos diciendo. Aida Benaltalev, que también siempre nos acompaña, nos dice buenas tardes a todos desde Tucumán, Argentina. Buenas tardes desde España. Dice, antes el médico nos daba una tacica de café para la tensión, nada de pastillas, decía. Bueno, ahora te dicen, no tomes el café que te va a subir la presión. Al revés. Muchas risas de jajaja que no vos voy a meldar. Nelson Toro Quintero dice shalom, cordial y atento saludo, excelente los cuenticicos de Joha. Muchos se ríen. Alicia Cisorras, que estuvo con vosotros a Jades pasados, vos manda shalom, Karen y Eliezer. Juan Verhelst nos dice saludos a todos. Nicole Paul, que también la conocemos de la Francia, dice qué alegría estar con vosotros y sentir cosas tan alegres y nos viene bien en estos tiempos un poco difíciles. Buena salud para todos. Alicia nos dice, estos cuenticicos son los granicos de sal de la vida. Claro, reír es mucho, muy saludoso. También aquí Rachel nos dice, Rachel Amado Bornik nos dice, blanco se usa por carbón, cuando estabas hablando de las palabras a la contra. Eufemismo, sí. Que decíamos, los millones de nosotros para hablar de los espíritus no buenos. Los sidines. Sí. Blanquet es carbón, dice Daisy Braverman. Y Alicia Cisorasmos le dice a Eliezer que en Jaquetía llamamos a los Shedim los de Embasho. Oh.
aquí Orit nos dice, hay algunos que se van a la mar y no topan agua por refranes de, que estabas hablando antes. El muera, dolor de muela. Sí, claro. Sí. ¿Qué más? Muchas risas. Tenés de mirar esto que está lleno de sonrisas y risas. Jajaja. Dice Raquel Kaiser que estuvo maravilla la historia del muerto. Aquí Celina Tanque dice Karen y Eliezer, vos felicito de adentro de mi corazón. ¡Bravo! Esta semana dice Jaco Taragano que está pasando de maravilla. Cuando hablaste del cante de la Ijica que no quería tomar ningún novio, aquí nos dice Orit Nisim, Istemen Babaja, que también la tenemos en este modo, Istemen Babaja. Sí. Esta cantica la tenemos enregistrada en 2 discos, nos dice Judith Cohen. Bueno, lo que demandaban que no entendieron el cuentizico ya lo explicó Eliezer. Liliana. Tacates, sí. Sí, quiero avisar que hay gente intrusos que entraron en el chat y han sido expulsados. Uf, ¿qué se pasó? Ya, no, escribieron cosas Ok, malas. no vamos a meldar esto. ¿Qué cosa? Bueno, ahorita que nos dice maravilla de encuentros, yo miré alguno que quería hablar. Si puede levantar la mano, porque tenemos con esto que entraron, tenemos muchos mensajes. No sé si son todos ciertos y para no tomar tiempo. Entonces, si alguno quiere contar un cuenticico, mandar un mensaje. Aquí Carlos levantó la mano. A ver, ¿dónde que está? Aquí. No te vemos. ¿Puedes encender la cámara, Carlos? Bueno, si no te vemos, no sabemos qué Carlos es y como tuvimos este problema hace un punto, no vamos a levantar, solo si conocemos quién es. ¿Alguno quiere otro que levante la mano para contar una cosa? Ok. Bueno, entonces vamos a escapar aquí. Merci muy mucho a todos los que estuvisteis con nosotros. Lamentable que tuvimos esta gente que entró con malas intenciones, pero no vamos a perder de disfrutar este hermoso encuentro que tuvimos, de reír, que nos viene bueno para el empecillo de la semana con alegría. Karen y Eliezer, siempre es un placer disfrutar de vosotros, de vuestros conticicos, de vuestras anécdotas. Y ya sabemos que cuando tenemos encuentros aquí o ahí en otras partes del mundo, del planeta, siempre tenemos horas y horas de la madrugada para sentir cuenticicos y reír. Así que es una alegría de vervos aquí y en todas partes, en el Zoom y cara con cara. Y que este encuentro de humor tenga hermanos en cualquier lugar del mundo. Claro que sí. Ahora voy a partillar con vosotros para escapar que vamos a tener la semana que viene, el día del Had, el 27 de diciembre para el calendario occidental, no el calendario hebreo, será la última del año, más para nosotros no será la última. Continuaremos con los encuentros de Al-Had por mucho tiempo más. Así que tenemos para el siguiente Al-Had esto que es tan interesante también. Lo vamos a tener a Eliezer otra vez, esta vez como Musafir, no como Balabai. La Balabai será nuestra querida Tamara Alexander, la directora de la Autoridad Nacional del Ladino, con este sujeto que a mí me place mucho y que no es tan conocido. Vos encantaremos y vos discantaremos los precantes y la tradición curandera sefaradí. Vaya a ver que esto también tiene sus secretos y su misterio y que tenemos magia
los judíos tenemos cosas mágicas que creemos en ellas. Si pedites este encuentro, el empecillo, la fin, o querés mirarlo de nuevo y otros muchos que tenemos, podés entrar en sefarad.com /TV. Y si querés darnos ayuda para continuar por mucho tiempo más, y el Dios va a querer con estos encuentros de Al-Had, podés ir a encuentros, a sefarad.com /encuentros, y aquí vas a encontrar la manera de darnos vuestra ayuda. Así que ahora vamos a despedir todos y nos veremos al Al-Had en Vinien con otro encuentro de Al-Had. Semana buena para todos.